Porque como ves, o sea, es como usuario, o sea, como visitante me gustaría, o sea, yo no soy visitante, también igualito, como encargado municipal me gustaría, o sea, lo ideal es que lo escriban ellos. Y la idea es también de tratar de convencer o cambiar el paradigma de los clientes y decirles, oh, tú dime qué quieres. Pero como son como 50, ya es un trabajo un poco más grave. Entonces mejor ustedes hacerlo en base a lo que hablan con ellos, por eso es importante que se junten presente con el cliente. Y ya luego ustedes se reúnen con ellos y se lo muestran. Y de esta forma van a tener más claro si en realidad eso es lo que quieren y bueno, también se van a ahorrar tiempo. Es muy difícil. Entonces así es como tenemos las user stories. En el formato tengo una duda respecto a eso. Recalco que es bastante importante el tema del valor. A mí me pasa muchas veces que probablemente en lo que más te demoras de una user story es en el tema del valor. Pero luego te das cuenta que te da bastante, o sea que es bastante importante y que te ayuda bastante saber por qué estás haciendo user story. Ya. Entonces, luego por ejemplo, para el tema de los contribuyentes, ya. Una pregunta. Dime. ¿A qué da referencia exactamente con el valor? El valor que le da la funcionalidad al cliente. ¿Al usuario final o al cliente? O sea, lo que pasa es que la user story se toma desde el punto de vista del usuario que va a utilizar la funcionalidad. Por eso es, o sea, imagínate que un usuario está hablando. O sea, yo quiero esta funcionalidad y por qué yo quiero esto. Pero, o sea, obviamente el yo es el usuario, es la persona que lo sabe. Si es el contribuyente, es el valor que le da al contribuyente. Si es el encargado municipal, es el valor que le da a la municipalidad, el valor que le da al encargado municipal. O sea, ¿por qué el encargado municipal quiere esa funcionalidad? Tiene que haber una razón. Pero es para esa persona, para el rol del que estamos hablando. El tema pasa por ahí porque de repente la funcionalidad que pide, o sea, lo que pasa con lo que yo pido en el taller pasado, en la charla pasada, es que a veces el cliente puede pedir ciertas cosas simplemente porque, bueno, no quiere pedirlas. Y muchas de las funcionalidades que pide el cliente nunca las usa, ¿no? Claro. Entonces, la idea es, mediante el valor, ayudarnos y ayudar al cliente a que nos ayude a crearle algo que finalmente cuando lo tenga, sea lo que use de verdad y no le cueste tan caro, porque esto debe poder haber hecho. Claro, pero en este caso del ejemplo de la municipalidad, el usuario final debería ser no solamente el contribuyente, sino ahora es igual usuario, ¿no es cierto? Sí, el valor depende del usuario. Del usuario, claro. Y como decía que es bastante importante, justo con lo que decía Freddy, ¿quién no tenía un cliente que le ha pedido algo recontra complicado y cuando lo ha recibido ha visto que es tan complicado que ni siquiera lo usa? O sea, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, a Freddy, a todo el mundo le ha pasado. El tema aquí es un poco no generar, o sea, es costo, o sea, cada vez que invierten ahora en algo que no han usado, que no saben si lo han usado, no saben ni por qué lo van a usar y lo piden, es costo para el cliente. La idea es con el cliente ser socios y ayudarle a que entienda por qué, no que lo entienda, sino que entienda que esto lo que tenemos es agregarle valor. Claro, es como crear así por usuario y darle la funcionalidad. Claro, a veces para el modelo tradicional el cliente puede pedir todo, no, como a veces resulta, no, mira, solo podemos hacer esto, pilla uno más, algún día lo usaremos y más adelante nos necesitamos, ¿no? Claro. Y al final resulta que es una funcionalidad que el cliente nunca usa, ¿no? O como sucede en el caso de a veces algunas herramientas, por ejemplo como Word, no todos usan el tema de usar, no sé, los índices automáticos de Word. O sea, esta es una funcionalidad que costó el desarrollador porque nadie la usa o que hay un porcentaje muy bajo de usarlo, ¿no? Lógicamente que eso sucede con el tema de los amigos. ¿Y cómo traqueas eso con respecto a los usuarios? O sea, por ejemplo, en este caso el cliente puede ser la municipalidad, ¿correcto? Y los usuarios finales no es el gerente de la municipalidad, sino los contribuyentes, los visitantes, etc. Entonces, ¿cómo haces tú, o cómo sabes cuál es el valor añadido, el valor que realmente tiene cada función? Porque el cliente te puede pedir una cosa, claro, no puede ahí le pedir preguntas todo. por qué lo quieres, porque él te identifique por qué lo necesita. Entonces, yo necesito una lista porque me gustaría ver, no sé, pues, quiero una lista para saber cómo están, qué cosas debo. Quiero una lista de lo que quiero una lista de todos los tributos que debo para poder pagar. Entonces, ahí está como que de alguna manera, pero a veces puede ser que lo que se está pidiendo no... Claro, ese punto desde el punto de vista del cliente, porque él está viendo la lista. Pero o sea, una vez un cliente nos pidió un reporte dinámico, campos dinámicos y columnas dinámicas y filtros dinámicos. Hicimos un prototipo. Claro. Cuando lo vio se asustó. No, yo no quería esto, solo quería un listado de cosas. Ya, entonces ahí cambia la cosa. ¿Entiendes? O sea, entonces
es importante por eso hablar con él y sacar eso bastante. Claro, como que tú le explicas más o menos los roles que va a tener. Ajá, nosotros hicimos un prototipo para que viera, por nosotros también nos parecía un poco exagerado. Y lo vimos y era complicado de usar. Y se dio cuenta, no tienes razón. Mejor esto y con esto ya, reporta Excel y feliz. Para evitar este tipo de problemas es mejor hacer los prototipos en todo caso. Bueno, nosotros usamos prototipos. Entonces ahí se debería evitar ese tipo de No, es que en el prototipo ves cómo va a funcionar, pero no ves el valor del prototipo. O sea, yo puedo hacer prototipo de cualquier cosa y lo puedo ver si es usable o no es usable, pero ahí no estás viendo qué valor le da esa funcionalidad. Por eso son dos cosas distintas. Uno es el valor, o sea, qué tanto retorno sobre inversión le da al cliente o a la persona que lo usa esa funcionalidad. Y lo otro es un tema de usabilidad que va con el prototipo. Claro, por eso mismo yo te decía esto del valor, ¿no? Respecto a quién, porque el valor es respecto a una persona, ¿no? Ahí Exacto. tú ves al valor respecto al cliente o el valor respecto al usuario final. Ahí va el valor respecto a... Acá mira, como usuario pones un usuario. El valor con respecto a esa persona. Porque, por ejemplo, yo soy un contribuyente que voy a usar esa página web, voy a ser un usuario. Exacto. Entonces, para mí tiene valor ciertas cosas, ¿no? Exacto. Que me van a ayudar a mí a contribuir o a hacer más rápida mi gestión de contribuyente. Pero por otro lado, el gerente de la municipalidad, de repente las cosas que son valiosas para mí no son valiosas para él, no me interesa. En realidad, solamente me interesa tener una lista del total de cuánto se ha juntado, se ha recaudado ese mes. Entonces ahí el valor, por eso te digo, ella justo definía esto de la importancia del valor. Entonces yo me puse a preguntarle el valor respecto a quién. Claro, ahí tenemos un poco el tema de ponerte más estos temas de usabilidad y de usuario, ¿no? Claro. Cuando tú diseñas un producto, asumes el rol y básicamente diseñas una forma. Yo asumo un usuario de tal manera que tal edad, tales cosas, y desde lo que conoces de tus usuarios intentas describirlo. De ahí en el tiempo lo validas, pero básicamente tú conoces, o sea, ¿quién mejor? Quien está metido en el negocio para conocer más o menos cómo se comporta su mercado o su negocio. La idea es también esto acompañando a la gente con un estudio de diseño de producto, un estudio de seguridad, o el tema de intuir qué es lo que necesita el cliente. Claro. Eso es un tema bastante interesante, ¿no? Eso de lo que decía. Ya, voy a leer dos user stories más, una como contribuyente. Como contribuyente me gustaría ver el estado de cuenta de mis impuestos para saber cuánto debo pagar y cuándo es la cuenta. Y como encargado municipal me gustaría verificar el pago de una solicitud para comprobar que el recibo dado fue cancelado en el banco. O sea, son dos historias de dos roles. Yo he creado ya todas las historias de usuario por rol. Y, o sea, lo que tenemos después de esto es una lista de user stories, de funcionalidades. Entonces, digamos que un poco para mostrarle también, para entender un poco mejor el sistema de forma global y para mostrárselo al equipo, nosotros usamos una técnica que es story mapping, que es, digamos, ordenar el sistema primero por actividades y en base a esas actividades generales desplegar las user stories que hemos hecho. Entonces, un poco, yo tengo acá las actividades principales de la municipalidad. Una de ellas es ver su información institucional. La otra es ver la información de sus servicios. La otra, ver la información de sus trámites administrativos. Pedir solicitudes. Gestionar los flujos de sus solicitudes. Pagar impuestos y gestionar pagos de impuestos. Esas son actividades generales. Digamos que podría ser incluso user stories agrupadas, pero como ven no son user stories, son actividades. Entonces, esta de acá ve información institucional, ve información de los trámites administrativos y los servicios, van muy relacionados con el rol de visitantes. El tema de pagar solicitudes y pagar impuestos, que serían estas dos, están relacionadas con el contribuyente, y estas dos, que son gestionar pagos de solicitudes y gestionar pagos de impuestos, están relacionadas con el cargo municipal. Entonces, lo que hacemos luego es pegar cada una de las user stories debajo de esta.
Entonces así se forma una visión global de cómo es el sistema. Y de esa forma es, vamos a ver, o sea, las pegamos según lo que hemos agrupado. O sea, todas estas user stories que vamos a pegar debajo de cada columna tienen que ver con esta actividad. Entonces, en ese momento, cuando las tengamos todas listadas, después de explicársela al equipo, porque eso es bastante importante, explicársela al equipo, el Product Owner, que es el que también habla con el cliente, va a definir la prioridad que tiene cada user story en su línea, en su actividad. Entonces, ahora estamos pegando. En base al orden que se tenga luego, se va a elegir, digamos que una franja para definir qué release. Todo esto de acá, todo lo que está debajo de las actividades, es mi product backlog. Yo, Product Owner, estoy encargada de mantener el product backlog. Ahorita lo que voy a hacer es, bueno, definir cada una de las actividades, priorizarlas, que probablemente sea mover una arriba de otra, y luego voy a definir el primer release. Pero la idea principal de este story mapping es que tanto el equipo y yo nos conversemos acerca de cómo es el sistema, cómo va a ser el proyecto, de cuáles son las funcionalidades, de cualquier duda, y de que quede claro para los dos. Porque a veces también el equipo hace preguntas que te hacen dudar y te empiezas a pensar, entonces ahí como que todas las dudas que salgan se terminan. Entonces esto es bastante importante, esta parte de crear las situaciones. Entonces acá tenemos, falta una clase. Ya, entonces, por ejemplo, acá tenemos bueno, un tema, bueno, supongo que sí lo quiero notar. Acá tenemos la costumbre de poner el rol en un color y la funcionalidad en otro. A la hora de ver 50 user stories, te ayuda bastante. Por ejemplo, acá todas las funcionalidades las tenemos en rojo. Esa es la ayuda visual. Entonces, por ejemplo, acá tenemos ver información institucional, ver la misión de la municipalidad del distrito, enviar mensajes a la municipalidad, a ver quiénes componen el consejo municipal y ver el directorio funcional de la municipalidad. Yo he conversado con el cliente y para él lo más importante ahorita es que los visitantes puedan comunicarse con él para pedirles sugerencias y para pedirles para pedirles alguna información. Entonces, este tema de enviar mensajes a la municipalidad lo considero más importante que ver la misión inicial. De ahí, todo está ordenado. A ver, en ver información de sus servicios, tenemos ver los servicios que tiene la municipalidad visitante, ver la gestión municipal y las noticias del distrito. Ya, las noticias son más importantes que los hechos. Y bueno, la gestión municipal es muy importante. ¿Qué? Ya. En este caso está subiendo información del TUPA, ver información de los trámites de funcionamiento, de licencia de edificación y acá de trámites de registro civil, todo bien. En pedir solicitudes, está bueno pedir una solicitud y pagar una solicitud. Está bien. Hay que tener en cuenta también la dependencia. Yo no puedo pagar una solicitud si no la he pedido. Entonces, en este caso, esta va a tener que ir antes. Luego, verificar el pago de una solicitud, atender una solicitud y ver el historial de la solicitud. Perfecto. Ver el estado de cuenta y pagar mis impuestos. También, está por dependencia. Ese orden está bien. Y finalmente, verificar el pago de los impuestos y ver el historial de los impuestos. Ya, perfecto. Entonces, ahora a mí me toca definir el release plan. Entonces, vamos a elegir todo esto de acá. Esta primera franja y esta dos de acá como release plan. Como están ordenadas por prioridad, son las más importantes, entonces estas son las que vamos a elegir. Y entonces sacamos estas para hacer nuestro primer release. Ojo que este criterio de orden